Y nuevamente quiero enviarles saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que a través del canal de YouTube nos miran en Honduras, en México, en Ecuador, en muchos otros países a lo largo de Estados Unidos. Nos miran. Está allá en Honduras. Quiero saludar a Yacil. Creo que ella es una niña de 10 meses, me contaron. Es una niña de 10 meses. Y ella solo se calma cuando oye el mensaje. ¿Usted lo puede creer, hermano? Me siento como un cartoon ahora. Dice la mamá que cuando le pone el mensaje, ella se sienta y se calma y escucha el mensaje. Así que le enviamos un saludo a Yacil, a Maricela, a Josué, ¿verdad?, allá en Ecuador, a mi hermano Edwin, que siempre está mirando. En México, la familia de mi hermano Porfirio, también le mandamos saludos. Y a todos aquellos que nos escuchan a través de la Radio Poder 88.1, les enviamos un saludo. Dice la Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que hace de abominación, amado hermano. Qué determinación y qué fe. ¿Qué podemos nosotros decir, hermano, de estos jóvenes? ¿Qué podemos nosotros añadir a la declaración de estos tres jóvenes hebreos que en frente del peligro de la muerte aún todavía no doblaban sus rodillas al enemigo? Y hermanos, que nosotros estamos viendo aquí tres jóvenes que han alcanzado un nivel espiritual y de fe muy alto, y que todos nosotros podemos llegar a ese nivel espiritual y de fe, a ese nivel de confianza, a ese nivel, hermano, de creer en un Dios que es más poderoso que cualquier otra cosa que puede afrentarnos en esta vida. Hermano, y es que para llegar a ese nivel existe algo que se llama el precio. Nosotros los creyentes tenemos, hermano, que pagar un precio. Todo lo de Dios tiene una condición. Lo único que no tiene una condición es el amor de Dios. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no hay una condición para el amor de Dios. Dios ama a los buenos y ama a los malos. Dios ama a los salvos y ama a los no salvos. Dios nos ama a todos. Pero cuando nosotros queremos una bendición de Dios, cuando nosotros queremos alcanzar algo más de parte de Dios, entonces existen condiciones. La palabra de Dios dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces, es una condición, hermano. Entonces, dice la palabra, todas las cosas te serán dadas por añadidura, ¿verdad que sí? Y si nosotros, hermanos, queremos parecernos a estos tres jóvenes, porque no es fácil, hermano, llegar a esa condición espiritual, tenemos que pagar el precio de la consagración,
Y usted sabe lo que significa consagrarse. Ser consagrado quiere decir separado. Separado y señalado, hermano. Separado del mundo, separado del pecado, separado de las cosas que no le agradan a Dios. Hay que pagar un precio para ser consagrado para Dios. Hay que desechar aquellas cosas que le gustan a la carne. Hay que desechar esas cosas que nos agradan a nosotros y decirle no a esas cosas, porque a lo mejor esas cosas le desagradan a Dios. Y muchas veces, hermano, no queremos pagar el precio de la consagración. No queremos pagarlo. Lo conocemos. Sabemos a lo mejor que las cosas que estamos haciendo no le agradan a Dios. Pero no queremos pagar el precio. No queremos deshacernos de aquellas cosas que le desagradan a Dios porque nos gustan a nosotros. Pero estos tres jóvenes hebreos, hermano, si nosotros nos vamos atrás en la historia de Daniel, en los primeros capítulos de Daniel, vemos que son personas que desde su niñez, desde su juventud, pagaron el precio de la consagración. Ellos, hermano, cuando vino el rey y les dijo a aquellos que estaban a cargo, les dijo, denles a ellos de la mesa del rey y los vamos a examinar luego. Pero esa comida la dedicaban a los dioses de Babilonia. Eran dedicados a los ídolos. Y estos jóvenes, hermanos, no quisieron ellos comer de la mesa del rey. Ellos no quisieron alimentarse de esa comida contaminada y dedicada a los ídolos. Pagaron el precio de la consagración. Le dijeron a aquel que estaba a cargo, danos 10 días. Danos y empieza a nosotros, vamos a desechar la comida del rey y vamos a alimentarnos de otra manera, de alimentos que no estaban dedicados a los ídolos. Y Dios, hermano, los respaldó. Fueron jóvenes, hermano, que desde su temprana edad sabían lo que era pagar el precio de la consagración. Sabían, hermano, que ellos no tenían que adorar los ídolos. Sabían, hermano, que no tenían que dedicarse a las mismas cosas que hacían aquellas personas que vivían en Babilonia. Y Dios los respaldó. Y Dios los puso en alto. Pero Nabucodonosor, movido por el enemigo, movido por Satanás, lo movió, hermano, a levantar una estatua. Y lo movió a dar un edicto de que todos tenían que adorar la estatua que él había levantado. Y no solamente eso, hermano, sino que también puso un castigo terrible. Todos aquellos que no se inclinaran a aquella estatua iban a ser martirizados. Iban a ser, hermano, echados en el horno de fuego. Y muchas veces, hermano, nosotros nos vienen pruebas a nuestra vida. Nos vienen momentos difíciles a nuestra vida. Y a veces, hermanos, sentimos que la prueba como que nos está quemando. Pero, hermano, cuando viene la prueba a nuestra vida, nosotros tenemos que pagar un precio. El precio de la consagración. El precio de creerle a Dios. El precio de creer en Jesús sobre todas las cosas. Muchas veces vemos el problema y vemos la dificultad y escuchamos la amenaza del enemigo. El enemigo te dice que no vas a poder. El enemigo te presenta, hermano, cosas hermosas para que te alejes de Dios. El enemigo te trae cosas para hacerte tropezar. Y si nosotros leemos, hermano, los versículos anteriores en el capítulo 3, dice que Nabucodonosor trajo a todos los líderes de su reino. A todos los líderes. Dice la Biblia en el versículo 2, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias. Nabucodonosor trajo a todos los líderes de su reino. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando un líder cae, todos aquellos que están debajo de su liderazgo también siguen el mismo camino. El enemigo, hermano, ataca a los líderes. El enemigo ataca a aquellos que quieren hacer algo para Dios. El enemigo ataca a aquellos que se han decidido, hermano, trabajar para Dios. Y los quiere desanimar. Y te trae las pruebas y te trae las luchas. Y te levanta ídolos para que tú los adores.
Sí, hermano, cuando tú estás sirviéndole a Dios, es cuando las mejores ofertas de trabajo vienen, pero para sacarte de los caminos de Dios. Cuando quieres trabajar para Dios, es cuando el enemigo te trae, hermano, los banquetes más deliciosos, para que te alejes de Dios. No importa que tú trabajes un domingo, no importa, eso no es nada, necesitas, Dios sabe que necesita, es cierto que necesita, pero sabes, el que te suple no es el trabajo, el que te suple es Dios. Amén, amén. Es Dios el que te da el trabajo. Es que muchas veces, hermano, nosotros nos arrodillamos ante los ídolos sin darnos cuenta. El enemigo te levanta un ídolo. Y dice la Biblia, hermano, que lo hizo agradable a todos aquellos, porque dijo que trajo, hermano, los instrumentos de música, los músicos, los adoradores, las trompetas, las guitarras, todo lo trajo para hacer un culto tremendo. Y cuando suena esa música, dice, todos tienen que arrodillarse delante de esa estatua que levantó Nabucodonosor. ¿Usted sabe a quién representa Nabucodonosor? Representa a Satanás. Cuando te trae la tentación, para que tú te arrodilles y te doblegues delante de la tentación y niegues a Dios. Dice la Biblia que todos, cuando sonó la trompeta, la guitarra, todos los instrumentos de música, dice que todos se inclinaron ante la estatua. Mas sin embargo, hermano, había tres. Porque aquel que quiere servir a Dios en medio de la prueba se distingue. Aquel que verdaderamente le quiere ser fiel a Dios en medio de la prueba es el único que se queda parado. Porque todos, hermanos, se inclinan ante la tentación. Todos ceden en la prueba. Aquellos que no están fundamentados en Cristo y ceden a la tentación. Pero cuando tú miras a un creyente que ha pagado el precio de la consagración, hermano, que ha venido con el tiempo preparándose, que ha escudriñado la palabra y sabe lo que Dios puede hacer, hermano, que ha tenido una experiencia personal con el Creador, aquel que le ha entregado verdaderamente su corazón a Cristo, sabe lo que Dios puede hacer y sabe, hermano, que Dios es más poderoso que la prueba y sabe que es más poderoso que la tentación y sabe que Dios le va a dar una salida. En medio de todo le va Dios a dar una salida. Dios le va a abrir puertas para que no caiga. Hermano, nosotros necesitamos creyentes, necesitamos ser creyentes como estos tres jóvenes. Necesitamos ser creyentes que le crean a Dios, que le creamos a Dios, que no podamos, hermanos, ceder ante la tentación, que no cedamos, hermano, ante las circunstancias adversas, que apenas viene un viento de prueba, hermano, nos volvemos locos. ¿Qué va a pasar conmigo? Nos olvidamos que Dios dice que Él tiene poder. Nos olvidamos que Dios dice que Él está sobre todas las cosas. Nos olvidamos que Dios dice que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro protector, que Él es el que suple nuestras necesidades. Nos olvidamos que Dios dice que Él es el que pelea por nosotros. Nos olvidamos porque la palabra solamente está en la mente y no ha bajado al corazón. Hay muchos creyentes que llevan la palabra en la mente, pero no han permitido que esa palabra llegue al corazón. Tenemos, hermano, que pedirle a Dios esa palabra que Dios nos ha dado llegue a nuestro corazón, haga nido en nuestro corazón, eche raíces en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, el Señor dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice la Biblia que del corazón fluyen todas las maldiciones, fluyen todas las cosas malas. La Biblia dice, hermano, que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Nuestro tesoro debe estar en Dios. Nuestro tesoro, hermano, debe estar en Dios. Debemos creerle a Dios en todas las cosas. El enemigo te amenaza, hermano, cuando la persona se consagra a Dios, cuando la persona decide servirle a Dios,
el enemigo te declara la guerra. Sí, hermano. Si nosotros leemos estos pasajes bíblicos, dice la Biblia, hermano, que Nabucodonosor, cuando aquellos 3 jóvenes no le hicieron caso, cuando aquellos 3 jóvenes desafiaron su mandamiento y le dijeron, nosotros no te vamos a escuchar, Nabucodonosor. Imagínense, hermano, 3 jóvenes hebreos en un país extranjero, delante de aquel que tiene el poder para disponer de sus vidas y que les había ya amenazado: si no se inclinan ante mi estatua, ante mi Dios, voy a tirarlos en el horno de fuego. Y dice la Biblia que este rey mandó a calentar ese horno de fuego 7 veces más. 7 veces más, hermano. Hay veces que nosotros pensamos que porque somos creyentes no tenemos que pasar por la prueba. Hay veces, hermano, que nosotros creemos como hijos de Dios que la prueba no puede venir a nuestra vida. Pero estos 3 jóvenes, hermanos, pasaron la prueba. Dios los podía libertar. Antes de que entraran al horno de fuego, Dios los podía librar. Pero Dios permitió, hermano, que estos 3 jóvenes fueran lanzados dentro del horno de fuego. Muchos de nosotros, hermanos, que a lo mejor vamos a pasar por pruebas así, que oramos y oramos, hermano, y no se quita la prueba, y le pedimos a Dios que nos ayude y no se quita la prueba, y seguimos luchando, y seguimos, hermano, como que ya no podemos, y a veces pensamos: Señor, pero ¿será que tú no me escuchas? Pero Sadrac, Mesach y Abednego, hermano, sabían en quién habían confiado. Y le hablaron de manera desafiante al rey Nabucodonosor. Le dijo: no es necesario que ni te contestemos, le dijeron. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en ellos había el conocimiento de la palabra. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían y conocían las promesas de Dios. Y ante las amenazas del enemigo, ellos no doblaron su fe. Por eso le dijeron en el versículo 16, dice: respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario, hermano. A veces viene la tentación a nuestras vidas y nosotros vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios, hermano, cuando lo que vamos a hacer no le agrada a Dios? La Biblia dice: no haga yugo desigual. Ay, déjame orar a ver si es el que Dios me ha traído o la que Dios me ha traído. Pero si la Biblia te está diciendo que no haga yugo desigual, ¿para qué vas a orar? La Biblia dice, hermano, que no maldigas. La Biblia dice que no odies a tu enemigo, que lo ames. La Biblia dice que ames a Dios con todo tu corazón, que le des lo primero a Dios, lo primado, que honres a Dios. Y muchas veces queremos orar para ver si Dios cambia algo en su palabra, cuando ya nosotros sabemos que no es lo que Dios ha separado para nosotros. Estos hombres, hermanos, sabían lo que la palabra de Dios decía. Y por eso le dijeron al rey: no tienes necesidad de que te respondamos. ¿Usted sabe lo que le pasó al rey, hermano? Dice la Biblia que el rostro de él cambió. El rostro de él cambió, hermano. Ese rey estaba endemoniado. Estaba siendo guiado por Satanás. Él quería, hermano, que aquellos que conocían a Dios negaran a Dios. Ellos sabían, hermano, Satanás y sus demonios saben que la idolatría no va con Dios. Pusieron idolatría y amenazaron de muerte a estos 3 hombres. Pero ellos, hermanos, dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Qué es lo que dijeron ellos, hermanos? Nuestro Dios a quien servimos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros como creyentes tenemos que estar activos, tenemos que estar trabajando para Dios, tenemos que ser siervos de Dios,
Tenemos que estar haciendo las cosas que a Dios le agradan. Tenemos, hermano, que estar trabajando en su viña. Por eso ellos dijeron, he aquí el Dios a quien servimos. ¿Cuántos sirven a Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo a Dios? Porque cuando viene la prueba y la lucha, nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios para que la prueba y la lucha no nos derrote. Para que la tentación, hermano, no podamos caer. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. No podemos estar, hermanos, siendo indiferentes a las cosas de Dios. No podemos ser indiferentes, hermanos. No podemos olvidarnos de las cosas de Dios y acordarnos de Dios de vez en cuando. Dice la Biblia, al Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y no solamente del horno de fuego ardiendo, sino también de ti, oh rey, le dijeron estos jóvenes. Hermano, nosotros tenemos que hablarle al enemigo, tenemos que hablarle con autoridad. ¿Usted sabía eso, hermano? Nosotros no nos podemos amedrentar. No podemos amedrentarnos, hermano, ante el enemigo. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. Lucas 19:10. He aquí os doy poder, autoridad y potestad sobre todo poder del enemigo, sobre principados, sobre potestades, sobre serpientes, sobre escorpiones. Dice la Biblia que nosotros los vamos a hollar, es decir, que nosotros los vamos a pisotear. Que nosotros tenemos autoridad y poder y autoridad, hermanos, sobre ellos, para que nada nos haga daño. Nabucodonosor, hermano, enloqueció de ira, de coraje, y mandó a estos tres jóvenes a ser tirados en el horno de fuego. Dice la Biblia que este hombre quedó atónito. Nabucodonosor quedó atónito porque dice que cuando miró dentro del horno, no miró a tres hombres. Y él dijo, por si acaso estoy alucinando, ¿no fue tres que nosotros tiramos en el horno de fuego? Le dijeron, sí, nosotros tiramos a tres. Pero ¿y cómo es que yo veo cuatro? Porque estaba delante de Jehová. Y dice, y el cuarto es como el hijo de los dioses. Hermano, Nabucodonosor lo vio a Dios con los jóvenes en el horno de fuego. Pero déjenme decirle una cosa. Dios no caminó con ellos solamente en el horno de fuego. Dios estuvo con esos tres jóvenes antes. Dios estuvo con esos tres jóvenes cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes. Hermano, Dios estuvo con ellos todo el tiempo, porque ellos pagaron el precio de la consagración. Ellos invitaron a Dios a su vida desde que eran niños. Ellos le sirvieron a Dios, por eso dijeron, el Dios a quien nosotros servimos. No tenemos que esperar a que llegue la prueba para consagrar nuestra vida a Dios, hermano. Porque muchas veces le decimos a Dios y le ponemos condiciones. Señor, me ha venido esta enfermedad, pero si tú me sanas te voy a servir. Pero nosotros debemos decir, hermano, mejor, Señor, me ha venido esta enfermedad, pero yo te sirvo desde hace años. Yo te he sido fiel desde cuando era niño. He caminado contigo. Sáname de esta enfermedad. Cuando viene la prueba, hermano, nosotros tenemos que recordar que nosotros le hemos servido a Dios por tiempo y tiempo. Los jóvenes hebreos, hermanos, sabían quién era Dios. Ellos sabían que Dios caminaba con ellos. Como decían esta mañana en la escuela dominical, hermano, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Nosotros para servir a Dios tenemos que esforzarnos. Esforzarnos, hermano. Usted sabe lo que es un esfuerzo. Usted sabe lo que es un esfuerzo, hermano. Cuando ya no me quedan fuerzas. Cuando ya no puedo más. Ahí hago un esfuerzo. Saco fuerzas de donde no tengo. Porque las fuerzas me vienen de Dios. Y sigo adelante. No me detengo por la prueba. No me detengo por la lucha. No me detengo por la tentación. No me detengo por la adversidad. Nada me puede detener. Por eso el Señor le dijo a José, yo estaré contigo todos los días y te voy a dar la tierra prometida y tú la vas a conquistar. Pero le dijo, esfuérzate y sé valiente.
Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los valientes son aquellos, hermanos, que quieren pagar el precio de la consagración. Son aquellos que le dicen que no al pecado. Son aquellos que le dicen que no a la tentación. Y hermano, el propósito de Dios al permitirnos pasar una prueba es llevarnos mucho más alto. Es mostrarnos su gloria. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios podía haber librado a estos jóvenes de que fueran tirados en el horno de fuego. Pero Dios quería mostrarles a ellos cuán poderoso Él es. Y quiere mostrarnos a nosotros cuán poderoso Él es. Cuando nosotros vamos en medio de la prueba, hermano, tenemos que confiar en Dios, como estos jóvenes confiaron. El creyente no está libre de aflicciones. ¿Usted sabía eso, hermano? Por ahí alguien que dice, pare de sufrir. Mentira del diablo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero también te dice que tienes que confiar. En medio de la aflicción, en medio de la lucha y en medio de la prueba, tenemos que confiar en Dios. Los ataques del enemigo, el fuego de la prueba, de la acusación de tus adversarios, no te van a hacer que tú te desanimes. No te desanimes en medio de la prueba, hermano. No te desanimes en medio de la adversidad. No dudes de Dios cuando estés pasando por la prueba o cuando estés sintiendo el calor del fuego de la prueba, hermano. No dudes de Dios. Porque ahí cuando estés en el fuego, hermano, Dios va a estar a tu lado. El fuego no tuvo poder sobre ellos. El fuego, hermano, no pudo ni consumir su cabello. Lo primero que el fuego consume es el cabello. Pero ni siquiera eso pudo consumir el fuego, hermano. Es más, ni el humo pudo pegarse en su ropa. Usted sabe, cuando usted fríe pollo en su casa, el humo no se pega en su ropa. Imagínese, hermano, un horno de fuego calentado 7 veces más. Ni el humo de ese fuego se pudo pegar en la ropa de esos 3 jóvenes. Porque le fueron fieles a Dios. El fuego de la prueba no te puede tocar, amado hermano, cuando le eres fiel a Dios. Cuando tú te mantienes firme, cuando tú le dices que no al pecado, cuando le dices que no al mundo, y tú dices, yo creo que Dios me puede libertar, y si no me libra, pues Dios tiene algo mejor para mí. ¿Usted sabía eso, hermano? Amén, amén. Que si esos jóvenes hubieran muerto en el horno de fuego, Dios tenía algo mejor para ellos. Iban a estar en su presencia. Pero todavía no era el tiempo que ellos partieran de esta tierra. Y Dios caminó con ellos. Y Dios le dijo al fuego, no los toques. ¿Usted sabía eso, hermano? Dios tiene poder. Él le habla al mar y le dice, calla y enmudece. Y el mar obedece. El Señor le dice al viento, cálmate. Y el viento se tiene que calmar. Y le dice a la muerte, devuélveme a Lázaro. Y la muerte lo tiene que devolver. Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Y yo, hermano, estoy seguro que Dios le dijo al fuego, no los toques. Y al humo le dijo, no entres en su ropa. Porque Dios tiene poder. Y Dios, hermano, no va a permitir que nada te haga daño. Dios no va a permitir que nada te haga daño, hermano. Por eso que si estás pasando la prueba, la dificultad, tienes que serle fiel a Dios. No te desanimes. Dios te va a llevar a algo mucho más alto. Porque cuando esos jóvenes salieron del horno de fuego, si usted sigue leyendo, hermano, Nabucodonosor dio un decreto y dijo que nadie en su reino podía adorar a otro Dios que no fuera el Dios de los hebreos. Y dijo esa misma sentencia, dijo, si alguien es encontrado adorando a otro Dios que no es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, iban a ser muertos, iban a ser martirizados. Hermano, cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos levanta, Dios nos bendice, nos pone en alto.
Y mucha gente, hermano, va a creer en Dios por la fidelidad suya. Por su fidelidad. Mucha gente va a venir a los pies del Señor. Así que, hermano, déjeme decirle, la fidelidad tiene una bendición muy grande. La fidelidad, hermano, tiene una bendición muy grande. ¿Cuántos lo creen? La fidelidad, hermano, tienes que serle fiel a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que caminar con Dios. Y Dios te va a levantar, te va a poner en alto, te va a bendecir. Te va a dar aquello, hermano, que nunca esperaste. Porque estos 3 jóvenes fueron llevados cautivos, esclavos a Babilonia. Pero Dios, hermano, por su fidelidad, los puso sobre todas las cosas. Los puso como gobernadores sobre los gobernadores. Porque fueron fieles a Dios. A veces, hermano, uno piensa de dónde voy a vivir, cómo voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer. Y Dios te está probando. Porque quiere que tú demuestres tu fidelidad a Dios para Él poder bendecirte, para poder darte más, para poder levantarte, para poder ponerte en lugares altos. Dice, hermano, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que los pensamientos de Dios para con usted y para conmigo son pensamientos de bien, de paz. Esos son los pensamientos que Dios tiene para prosperarnos. Hermano, cuando nosotros le somos fieles a Dios, la palabra de Dios dice, y te pondré por cabeza y no por cola. Pero cuando le somos fieles a Dios, cuando eres fiel a Dios, Dios te lleva a un trabajo que ni siquiera has estudiado, Él te pone por jefe. Cuando eres fiel a Dios, no te pones por cola, te pones por cabeza. Y dice la Biblia, estarás arriba nada más. ¿Escuchó, hermano? Cuando eres fiel a Dios, Dios dice, estarás arriba solamente y no abajo. Porque Dios, aquellos que le honran, Dios los honra y los bendice. Pero tenemos que pagar el precio de la consagración. Tenemos que pagar el precio de ser fieles a Dios para poder mirar las bendiciones de Dios, para poder llegar a un nivel más alto en nuestra fe, en nuestro peregrinar diario, en los caminos de Dios. Para poder, hermano, trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado, tenemos que ser fieles. ¿Cuántos le son fieles a Dios? ¿Cuántos somos fieles a Dios, hermano? En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, séle fiel a Dios. No niegues el nombre de Jesucristo. No niegues el nombre de Dios. Séle fiel. Por la fidelidad tuya, muchos vendrán a los caminos de Dios.